Número 1. Senegal. La selección de Senegal, que logró clasificar a Qatar 2022, logrando llegar hasta octavos, y a Rusia 2018, donde se quedó en fase de grupos, no estuvo en Brasil 2014. Camino al Mundial de Tierras Cariocas, estuvo muy cerca de clasificar por fin a su segunda Copa del Mundo. Sí, la segunda, ya que después de su debut sorprendente en Corea-Japón 2002, llegando hasta cuartos de final, no regresaría a ninguna Copa del Mundo en muchos años. En la segunda ronda de las eliminatorias avanzarían como líderes del grupo J por encima de Uganda, Angola y Liberia. Y en la última ronda se enfrentarían contra Costa de Marfil por el pase a la Copa del Mundo. Senegal caería con un global de 4-2 y se quedaría sin mundial. Camino a Rusia clasificarían después de quedar líderes del grupo D por encima de Burkina Faso, Cabo Verde y Sudáfrica. Y camino a Qatar 2022 clasificarían al mundial después de vencer a Egipto en penales. Número 2. Arabia Saudí. Camino a Brasil 2014, los árabes intentarían clasificar a su quinta Copa del Mundo, ya que desde Alemania 2006 no habían podido regresar a una, pero se quedarían eliminados en la penúltima ronda al quedar terceros del grupo D por debajo de Australia y Omán. Los árabes lograron estar en Rusia 2018 al quedar segundos del grupo B por debajo de Japón. En el Mundial se quedarían eliminados en fase de grupos, pero al menos le ganarían a Egipto. Lograron estar también en Qatar 2022 al mantener el gran nivel en las eliminatorias, al quedar primeros del grupo B con 23 puntos. En el Mundial lograrían una victoria histórica frente a la selección de Argentina, pero también volverían a quedarse eliminados en fase de grupos. Número 3. Marruecos. Los marroquíes rumbo al Mundial del 2014 también buscaban su quinta participación en los mundiales, ya que desde Francia 98 no lograban esa hazaña. En las eliminatorias africanas se quedarían eliminados en la penúltima ronda al quedar segundos del grupo C por debajo de Costa de Marfil. Marruecos logró por fin su quinta participación después de quedar líderes del grupo C por encima de Costa de Marfil, Gabón y Mali. En Rusia 2018 se quedarían eliminados en fase de grupos. Lograrían su sexta participación después de derrotar con un global de 5-2 a la República Democrática del Congo. En Qatar 2022 harían historia ganándole a Bélgica, eliminando a España y a Portugal y siendo una auténtica sorpresa llegando hasta semifinales. Número 4. Dinamarca. Los daneses, después de participar en el Mundial de Sudáfrica 2010, también intentarían estar en el Mundial de Tierras Sudamericanas. Lamentablemente no lo lograrían. Se quedarían eliminados con 16 puntos en la segunda posición del grupo B por debajo de Italia. Puntaje que no les serviría para clasificar como mejor segunda de los repechajes de la UEFA. En las siguientes eliminatorias, Dinamarca lograría su quinta participación en los mundiales, después de derrotar a Irlanda 5-1 en los repechajes. En Rusia 2018 lograría avanzar hasta octavos de final. Y camino a Qatar 2022 lograría su sexta participación después de quedar líder del grupo F. En el mundial se esperaba mucho de los daneses, pero fracasaron quedándose eliminados en la fase de grupos. Número 5. Serbia. Los serbios también estuvieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero se quedarían sin boleto para el Mundial de Brasil 2014. Estuvieron asignados al grupo A, donde se quedarían eliminados en la tercera posición con 14 puntos por debajo de Bélgica y de Croacia. En las siguientes eliminatorias lograrían su 12ª participación en los mundiales, al quedar líderes del grupo D. Sí, Serbia acumuló su 12ª participación en los mundiales al ser prácticamente la heredera de Yugoslavia. En el mundial se quedarían eliminados en fase de grupos. Lograrían su 13ª clasificación rumbo a Qatar, después de quedar líderes del grupo A, pero en el mundial también se volverían a quedar en fase de grupos. Número 6. Túnez. La selección de Túnez buscaba su quinta participación en los mundiales, ya que desde Alemania 2006 esta selección no lograba su clasificación. Camino a Brasil, Túnez logró superar la segunda ronda después de quedar líder del grupo B, pero se quedarían eliminados contra Camerún en la última ronda.
Camino al Mundial del 2018 por fin lograron la ansiada quinta participación, después de quedar líderes del grupo A con 14 puntos. En el Mundial se quedarían eliminados en la fase de grupos. Camino a Qatar lograron la sexta clasificación, eliminando por la mínima a la selección de Mali. En el Mundial tuvieron una victoria histórica contra Francia, pero siempre se quedarían eliminados en fase de grupos. Número 7. Polonia. Los polacos no participaban en una Copa del Mundo desde el 2006. También se quedarían fuera de Brasil 2014. Se quedarían eliminados en la cuarta posición del grupo H por debajo de Inglaterra, Ucrania y Montenegro. Lograrían su octava clasificación a los mundiales después de quedar primera del grupo E con 25 puntos camino a Rusia 2018. Pero ya en el mundial no la pasarían bien y se quedarían eliminados en fase de grupos. Camino a Qatar lograrían su novena clasificación a los mundiales después de eliminar a Suecia 2-0 en los repechajes de la UEFA. En el mundial lograrían clasificar a octavos, donde serían eliminados por Francia.